15 horas de vuelo fueron necesarias y casi 4 años esperando para hacerle una entrevista a Casu, pero sé que va a valer la pena porque todo el mundo está esperando que nosotros podamos conversar. ¿Quieres que te diga Julieta o Casu? Como gustes. ¿A ti cómo te Soy gusta más? todas. ¿A veces sabes diferenciar la Julieta del Casu? Sí, sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Sobre todo acá que estás en el backstage, que estás viendo toda la realidad de lo que pasa antes de subirnos a hacer más caso, ¿no? Ser más Casu. Y cuando Casu se monta en un escenario, cuando Julieta se monta en un escenario y ve toda esta cantidad de gente, porque yo estaba afuera y no te imaginas la cantidad de personas y diablas que hay, ¿no? ¿Qué pensás en ese momento? La verdad que cuando veo tanta gente que viene a verme a mí, que compra una entrada, yo por supuesto me siento muy agradecida porque trato un poco de estar conectado con la historia como personal de la gente, ¿no? A veces el artista persigue como la multitud y la multitud se puede llegar a convertir como en una masa sin forma, ¿no? Como si fuese una unidad. Yo siento que es importante recordar que la gente es una, hay una persona despertándose con mucha ilusión por la mañana, pensando qué se va a poner, tomando un colectivo, llamando a sus amigas, a sus amigos, eh, como es todo un momento que hay gente que no puede llegar, que le pasó algo en el camino, hay gente que le costó mucho pagar la entrada y un montón de situaciones que son las que eh, creo que uno tiene que tener presente para recordar que ya sean miles o cientos, las personas no son una masa, ¿sabes? Que no tiene, son muchas, muchas almas, muchas historias. Cuando subes, ¿te da temor que no hayas llenado? No, nunca, no, no. La verdad que el no llenar un concierto es más el marketing que tiene para afuera y de lo que la gente habla y de lo que va después traducirse al internet que lo que se siente de verdad en ese momento. Y es como te digo, o sea, vos podés tener un venue, un territorio que no conoces, te arriesgaste, fuiste hasta allá. A veces implica que vos invertís dinero, quizás no lo ganás, quizás lo perdés, o sea, pasan un montón de cosas, pero yo creo que hay otros momentos de la vida de otros artistas que siento que tienen la seguridad de que todos los lugares van a estar llenos. Yo estoy todavía construyendo mi carrera y la verdad que a mí no me cambia nada, no me cambia en absoluto. Soy igual de feliz y pongo la misma energía. Pero me dices que estás todavía construyendo tu carrera, la cual ha sido maravillosa porque siento que cuando yo veo un fanático, veo ahí cómo es el amor del fanático hacia el artista, cómo el artista ha transmitido lo que quiere. Me explico. Yo ahora estaba afuera viendo tus fanáticos y tus fanáticos no solamente son fanáticos porque les gusta tu música, sino porque son Casus, son Julietas. ¿Tú crees que eso pasa? ¿Lo tienes consciente eso? Sí, yo creo que en el arte y en la música y en todo tipo de arte, pero hablemos de la música y de los artistas, somos muchos los tipos de artistas que existimos, ¿no? Tal vez el público, yo no sé cómo nos percibe como los artistas, pero nosotros pensamos diferente, vivimos diferente, nos importan cosas diferentes. Los artistas somos personas diferentes entre sí. Tendremos las mismas experiencias de alguna u otra manera, pero la realidad es que uno en su casa, ¿sabes? En esa intimidad, somos un mundo aparte. Entonces, considero que yo he construido mi carrera exactamente como la gente me ve, como mi faceta escribiendo un libro, que son las mismas cosas que he desarrollado a través del tiempo, lo que pienso, lo que me gusta decir. Y también soy muy afortunada, o soy muy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo. Pero yo no quiero que todo el mundo me ame, ¿Por qué? porque
creo que no es real, o sea, o sea, hay artistas amados por todo el mundo, no lo sé. Creo que la gente, eh, la gente a veces no está de acuerdo, a veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que pensás, con lo que crees, y eso está bien. Te posiciona en un lugar de mundo, ¿entendés? Pero tu discurso, como lo mencionas, siempre es un punto y aparte. O sea, las conversaciones de Julieta siempre son como, hay que prestarle atención a lo que está diciendo. Hay que analizar más porque siento que eres una mujer ya, Julieta o Casu, muy profunda. Entonces como que siempre es un punto y aparte, eso hay que prestarle mucha atención a lo que estás diciendo. Creo que cuando empezás a formar tus ideas de hace tanto tiempo y te informás y escuchás alrededor, escuchás y ves lo que al otro le está representando, vas tomando dimensión de la importancia de tu verdad para otras personas. Yo siempre digo que las cosas que digo no las digo por mí. Las cosas que no digo son las que hago por mí o por mi hija, en realidad. Pero las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados. Me puedo equivocar, pero lo hago desde un lugar siempre colectivo, nunca personal del todo. Nunca personal. Tu show es una telenovela. Más o menos. Es una telenovela que me gusta muchísimo, ¿no? Particularmente te felicito muchísimo en la producción porque me parece que es algo muy llamativo, ¿no? Y invito a toda la gente que está viendo esta entrevista que se apunte de una vez a los conciertos en Estados Unidos porque creo que es una experiencia que vale la pena vivirla y verla y disfrutarla. ¿Cómo nació este latinaje y este show y estas cosas que estamos viendo dentro del show? Bueno, nada, a mí el proceso creativo, las ideas son lo que se me da, ¿no? Como todo lo demás lo construyo yo. Intentar cantar bien, intentar bailar bien, todo lo demás lo voy construyendo, lo practico, entreno y aprendo. Lo que se me da es la creatividad, se me da muy fácil. También obviamente la ejercito y la practico y trato de mejorarla, pero las ideas se me vienen, ¿viste? Y, y me gusta darle la oportunidad a mis ideas, por más que parezcan demasiado diferentes no sé, me encanta, es mi momento favorito. La verdad que el latinaje fue algo que se vino gestando como sobre la marcha, ¿no? Empezó a salir el disco, eh, escuchás, mirás y todo como que el mundo que se va armando en mi cabeza lo empiezo como a bajar y así fue tanto tanto lo que yo tenía o quería darle al latinaje que escribimos una novela corta que la gente la puede leer y entonces mirar el show desde otra perspectiva. Y bueno, y nada, y sobre todo responde mucho a la música, a lo que la música te hace sentir, ¿no? Yo dejo que la música como me hable y, y vamos creando y tengo un equipo hermoso que me acompaña en todas las locuras que se me ocurren. Y además veo que tu equipo es como una familia, ¿no? Súper. Es impresionante cómo te cuidan, cómo están pendientes de todo. O sea, muchísimas gracias porque hasta nos dieron un camerino allá abajo nosotros y se sentía como que atiendes bien a tus invitados y atiendes bien a la gente que viene a acompañarte y todos los veo como familia. Siento que las premisas siempre somos muchos, somos muchas también, hay muchas mujeres encargándose de que todo salga adelante. Y la premisa siempre es la amabilidad, ¿no? Como cómo nosotros queremos atravesar estos momentos. Los momentos del show los cuidamos mucho que estar todos tranquilos o intentarlo, por lo menos. Y quizás los problemas nunca llegan hasta acá porque yo estoy en mi momento, están mis amigas conmigo en mi Claro. camarín, mi hija, mi familia. Tomamos unos mates, ponemos unas músicas, todo es bastante relajado, ¿no?
Vi a tu hija también como el carnaval de Y ella Jujuy, ¿no? está Está, feliz, además está feliz con hermosa. su traje de diabla carnavalera. ¿Ella sabe que su mamá es cantante? Sí, sabe que su mamá es cantante. Lo ¿Así? sabe, sí, sí, sí. Eh, hoy le digo, hoy mamá tiene que cantar. Ujú. Y le digo, ¿vas a venir conmigo? Sí, voy a cantar con mamá. Bárbaro. ¿Y canta contigo? ¿Va a cantar contigo? No, no va a cantar con... Aparte es súper vergonzosa, le pedís que haga algo y se cancela, te baja la persiana. ¿Así? Sí, 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 solo en la casa, ahí cuando la encontrás, les intimida, pero ella entiende todo, me parece, entiende todo lo que pasa, lo que mamá hace, lo que hacen, bueno, mis amigas son todas, ¿sabes? Con estos trabajos, tengo amigas DJ, amigas bailarinas, amigas de todo tipo de arte, entonces ella, nada, va un poco explorando esos mundos, cada persona que nos quiere trae ese mundo y nos comparte. Y la verdad que ella es muy feliz y acá quiero todo el mundo la consiente, que tengo que poner límite porque si no se descontrola todo. Como decimos en Colombia, no me la pechichen mucho porque pues en la casa. Chicos, por favor. ¿La llevas a la gira de Estados Unidos? Yo la llevo a los viajes que sobre todo, los únicos viajes que no la llevo son los viajes cortos, que voy y vengo. Voy y vengo, entonces o sea, es cuestión de un día. Ella no tiene problema, se súper divierte cuando no estoy yo. Creo que se divierte más cuando no estoy yo que cuando estoy. Y sí, a donde me puede acompañar, sobre todo los viajes largos. Viajes largos, no, me muero. No, 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 no. O No, sea, ¿cuál es el máximo tiempo que has estado sin verla? 3 días. 3 días. 3 días, sí. 3 días. Es decir, 3 días de que te vas hasta, no sé, hasta México rapidísimo, haces algo, volvés rapidísimo. Pero bueno, también es algo un poco como un tabú, ¿no? Como si la mamá no pudiera estar nunca lejos de los hijos. Y yo creo que ellos son más inteligentes de lo que una va creyendo, ¿no? Inti tiene 2 años y yo le pregunto, ¿querés venir conmigo? ¿Te querés quedar? Y a veces me dice, quiero estar con la AU, quiero estar en la Ay, casa, vea. quiero viajar con mamá y que ella pueda expresar todo eso es como la libertad que se le da, ¿no? Claro, me parece maravilloso eso porque te decía al principio, cuando estábamos allá afuera, yo soy mamá también, tengo un niño de 3 años, Inti creo que tiene 2 años y medio, entonces es como el desespero, no, me tengo que ir ya, voy a ese viaje largo porque es casu, pero si no, no, lo cancelo. El latinaje, el show, muestras facetas que no habíamos visto de casu, ¿no? O sea, Yo tampoco no, yo tampoco las había visto. ajá. Latinaje es como eso, la verdad que yo lo veo, a mi trabajo lo tomo con mucha seriedad y con mucho profesionalismo y sobre todo con mucho amor, pero es un lugar donde yo también quiero como jugar, ¿sabes? Como quiero ser libre y soy como a ver qué puedo hacer hoy, ¿no? Y voy animándome, hago un trabajo interno muy grande porque cuando una sale de su zona de confort, siempre tiene un montón de voces, ¿viste? Eh, y la primera que trato de apagar es la crítica, la de la crítica, la de la afuera, Claro. ¿viste? La del internet, la de la crítica, la del público que no es tu público, la de, bueno, ciertas personas que por ahí su trabajo se basa en evaluar o criticar y yo no estoy en el mundo del arte para brindar perfección. Pero fíjate que una vez, ahora que lo mencionas, oí una entrevista tuya que decías, ahora que dices que yo estoy en el mundo del arte, yo estoy en el mundo del arte para entretener, pero a veces he entrado en un torbellino en donde he estado en medio de chismes y cosas y eso que no hacían parte de lo que yo creía del arte. ¿Cómo manejas tú eso? No, yo creo que esas son consecuencias de las que no me pasan solo a mí, le pasan a un montón de gente. Yo primero que hago mucha terapia, tengo de todo tipo. Y nada, trato de conectar con lo cotidiano, ¿viste? A veces hay momentos donde uno piensa que todo se está tratando de uno ahí afuera. Y siento que esa es la idea que más hay que amasar y ablandar
que es que el mundo no gira alrededor mío y que no todo se trata de mí ahí afuera. Algún que otro lío puede ser grande, mediano, más o menos, pero pasado mañana Hay otro. es otro, y es otra, y es, o sea, es como, es el mundo en el que estamos. Y por eso también el momento en el que la gente hable de nosotros, ojalá también sea constructivo, construya algo, por lo menos ese pasar, no estamos todos Amiga, de pero, paso. pero lo que yo te decía ahorita, cualquier cosa que tú dices es punto y aparte. O sea, tú haces un comentario, hace poquito lo pasó, ¿no? Que no, con todo respeto lo traigo a colación, que haces un comentario y genera muchísimo, ¿no? O sea, Por eso también trato de decir lo justo y de no abrir la puerta como cuando uno abre la puerta de conversaciones que se vuelven como un nudo, ¿sabes? Eh, porque tampoco es a lo que me dedico y a lo que le puedo dedicar tiempo y energía. Entonces, cuando siento que hace falta, digo algo, trato de que sea lo más prudente y lo más exacto y, y ya está. Y ese es todo mi aporte. Pero en general, como, como te digo, yo pienso que todas las personas estamos de paso y que ese paso espero que sea que uno pueda aportar algo a este paso por la vida. Julieta, los últimos 2 años de tu vida, 2 años y algo, han sido de mucho éxito, de mucho show, de canciones nuevas, de escribir un libro, acabas incluso de hacer una película. Eso es Casu. Y Casu cada día va subiendo en su escalera del éxito, ¿no? Poco a poco, yo pienso que vas subiendo rápido, Ok. con mucho gusto te lo digo. Y Julieta también ha vivido un vendaval de emociones y de situaciones. ¿Cuál prefieres? ¿O cuál superas mejor? ¿O cuál vives mejor? ¿O cuál dices, si me quitan un poquito de éxito y no vivir esto, lo hubiera escogido? O sea, no creo que, no existe un equilibrio perfecto. Uno siento que equilibra las cosas cuando, o sea, estar presente y saber que hay cosas que resolver. A mí me pasan un montón de cosas, como a todo el mundo les pasa. Y por el otro lado, yo lo decía hace poco en mi texto, como que es como una pantalla dividida, ¿viste? Lo que la gente ve y lo que después va pasando como en el todo el día, que son muchas horas, muchos minutos y segundos y muchos días, y la gente ve una porción, ¿no? De todo eso. Eh, yo trato de estar conectada con todo. O sea, mi música a mí me hace feliz. Me, no siempre me fue bien, tan bien. No, supe estar en un montón de situaciones en las que no podía vivir de esto y un montón de situaciones. Y yo aún así me mantuve feliz, abrazada a eso. Para mí el éxito es ese, es ir construyendo de a poco. Algunas cosas salen bien, algunas no tanto. eh, pero ¿cómo me siento, no? Me siento bien, me siento preparada. Me pasan cosas malas, más o menos, medianas y muy felices, y me siento preparada para administrar todo eso. La paz y la tranquilidad, la capacidad de administrar y acomodar todo eso es la representación para mí del éxito, de estar bien. Estar bien. Y la paz supongo que puedes tener en tu casa con tu hija. La paz que puedo tener en casa y que la puedo tener acá también, la paz que siento en este momento. Como no hay algo que verdaderamente a mí mm, me dé una taquicardia, me ponga nerviosa, no siento más que cosas lindas, ¿no? Como que cuando me esté por subir al escenario voy a estar un poquito así Claro, y claro, después claro. eso va a salir en forma de voz y va a ser un momento muy, muy feliz de mucha serotonina, del cual después voy a tener que bajar, respirar, tomar un tecito para poder dormir. Bueno, la serotonina va a estar a todo lo que da, Exacto, a claro estar que sí. a tope. Y bueno, pero yo soy una persona muy agradecida con todos los matices que me tocan, de, de nada,
conmigo, con el esfuerzo de todo el mundo, con la gente. Me siento muy conforme y muy cómoda en la vida que llevo. Yo creo, Casu, que tú eres una artista que estaba en evolución y en crecimiento, eh, y hubo un momento de tu vida en donde sucedieron cosas, que todos las sabemos que sucedieron, en donde creaste una empatía o la gente vio en ti y creó una empatía al 300%. Y eso la gente volteó a verte y entonces conoció más de tu música. Sí, sí, me pasa lo mismo. Siento que cualquiera sea la circunstancia por la que llegaste al proyecto, a mi música, a mi universo, bienvenido y bienvenida, ¿no? Cualquiera sea esa situación. No, no, no pienso que sea algo de lo que una cosa desbarajusta a la otra, ¿entendés? Son caminos, son caminos. Hay un montón de público nuevo que me ha dado esta situación que mencionás, que es el público de las mujeres y las señoras grandes, que es un público de mujeres mucho más grande que yo, con mucha más experiencia y más vida vivida, y con unas historias, y yo, cada carta que llega a mis manos, yo la leo. Entonces, conozco un montón de historias de mujeres, de hijas, de madres y de todo tipo, que me sorprende un montón. Antes mi público se veía de cierta forma, tenía más o menos un rango etario, y hoy yo salgo de escenario y es como un crisol de personas, y la verdad que me llena de felicidad a mí. Lieta, Casu, no sabes cuánto te agradezco estos minutos. Quisiera seguir hablando contigo Hay que salir acá. por más Vamos a llegar tiempo, también. pero hay que salir a cantar. Una última pregunta, solamente Cami quería preguntarte, porque yo sé que la gente me está esperando que yo te pregunte esto. El texto que escribiste, fue, ¿hoy te arrepientes de ese texto? Dices, ¿lo escribí o sigues diciendo? No, no, para nada. Qué maravilla. No. No, yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. Esa era la respuesta que quería. La mayoría me ha hecho recorrer diferentes caminos, y no, para nada, ¿no? Esa es Julieta. No sabes cuánto disfruté ese texto. Muchas Muchas gracias, gracias, un placer.